¿Alguna vez has orado tanto que sentiste que tus palabras se perdían en el aire? Como si hablaras con alguien que está, pero no responde. A veces nos pasa que doblamos rodillas, derramamos lágrimas, decimos todo lo que hay en el corazón, y nada cambia. Silencio. Y ese silencio pesa más que el ruido del mundo entero. Quizás tú también has sentido esa frustración. Oras por un milagro, por una señal, por una respuesta, pero el cielo parece cerrado. Y te preguntas, ¿acaso Dios no me escucha? ¿Será que estoy orando mal? ¿Será que ya no le importo? He estado ahí. He sentido ese vacío después de decir amén y no ver nada. Uno llega a pensar que tal vez hay algo roto en la fe. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi manera de orar. El silencio de Dios no es rechazo, es entrenamiento. Él no se aleja cuando calla, te está enseñando a escuchar. La oración no es solo hablarle a Dios, es aprender a oír su respiración en medio del caos, a reconocer su voz en lo cotidiano, a esperar cuando todo grita que te rindas. Jesús dijo en Mateo 6:7, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por mucho hablar serán oídos. En otras palabras, no se trata de decir más, sino de sentir más. La oración que Dios escucha no siempre tiene palabras bonitas, sino verdades sinceras. A veces basta con un suspiro que diga, Señor, ya no puedo más. Porque cuando las palabras se acaban, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. Hoy quiero que descubramos juntos cómo orar para que Dios realmente escuche, según la Biblia. No con fórmulas, sino con autenticidad. No con miedo, sino con confianza. Quédate hasta el final, porque te voy a revelar la forma de oración más poderosa, aquella que no solo toca el corazón de Dios, sino que transforma el tuyo por completo. Y antes de continuar, quiero hacerte una pregunta desde el alma. ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo? Déjalo en los comentarios, quiero orar contigo y por ti. Porque a veces, antes de que el cielo responda, Dios primero quiere sanar el corazón que pregunta. La mayoría de las personas oran esperando resultados inmediatos. Queremos que Dios actúe como una máquina celestial, colocamos una petición y esperamos una respuesta automática. Pero la oración no es una transacción, es una relación. Y las relaciones más profundas no se construyen con palabras vacías, sino con presencia constante. Cuando oras, no estás presentando un formulario espiritual, estás entrando a un encuentro con el Creador del universo, un Dios que no solo escucha tus palabras, sino el tono de tu alma. Mira a Job, por ejemplo. Él oró en medio de su ruina, cuando había perdido todo, incluso el sentido de su existencia. Y aunque Dios guardó silencio por un largo tiempo, Job siguió hablando con él, no porque esperaba una respuesta inmediata, sino porque entendía que dejar de orar sería dejar de vivir. Eso es fe, seguir orando incluso cuando el cielo no responde. Porque la verdadera oración no busca cambiar a Dios, busca que Dios cambie lo que hay dentro de ti. La Biblia dice en Salmo 13:1, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? David no fingió tener fe perfecta, no ocultó su angustia. Él fue sincero, crudo, vulnerable. Y en esa honestidad, Dios lo escuchó. Porque el Señor no se ofende con tu verdad, se aleja de tu apariencia. No hay oración más vacía que aquella que pretende impresionar a Dios. ¿Sabes por qué muchas oraciones no llegan a ningún lugar? Porque están llenas de palabras, pero vacías de verdad. Porque pedimos desde el miedo, desde el ego, desde la prisa, y no desde la entrega. Orar no es insistir para convencer a Dios, es rendirse para ser transformado. Y cuando aprendes eso, cuando dejas de hablar solo para ser escuchado, y comienzas a hablar para ser entendido, entonces algo dentro de ti cambia. La oración deja de ser un ritual, y se convierte en un lenguaje del alma. Y ese lenguaje, solo lo entienden aquellos que han sentido el silencio divino como una forma de amor encubierto. El silencio de Dios no es castigo, es un aula. En ella, Él enseña lo que el ruido nunca podría revelar. Cuando no escuchas respuesta, Él te está pidiendo algo más profundo, que aprendas a confiar sin señales, que creas sin evidencia, que descanses incluso cuando no entiendes. En esos momentos donde parece que tus oraciones se estrellan contra el techo, Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginas, pero obrando en un nivel que tus ojos aún no pueden ver. Ana,
la madre de Samuel, entendió esto. Años orando por un hijo, entre burlas y lágrimas. Su boca se movía, pero no se escuchaban palabras. La gente la juzgaba, pensaban que estaba loca. Pero en ese silencio aparente, su alma gritaba con más fuerza que 1000 oraciones habladas. Y fue allí, en esa oración sin voz, que Dios abrió su vientre y su destino. Hay oraciones que no se escuchan con los oídos, pero estremecen el cielo. Quizás tú también has orado así, con el corazón cansado, con palabras rotas, sin saber si vale la pena seguir. Pero déjame decirte algo, cuando ya no puedes orar con tu boca, ora con tus lágrimas. Porque las lágrimas son un idioma que Dios entiende sin traducción. No necesitas tener un discurso perfecto, necesitas tener un corazón sincero. El Espíritu Santo mismo ora dentro de ti cuando ya no puedes más. Romanos 8:26 dice: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso significa que incluso tu silencio puede ser oración, que tus suspiros también son escuchados en el cielo. No busques palabras bonitas, busca conexión. Porque la oración más poderosa no es la que convence a Dios, sino la que derrite el orgullo del alma. Y a veces, para escuchar la voz de Dios, primero debes atreverte a quedarte quieto, y dejar que el ruido de tu mente se apague por completo. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Salmo 46:10. Ese verso no es solo una invitación al descanso, es una orden espiritual. Porque hay momentos en los que Dios no quiere que hables, sino que escuches. Que apagues las oraciones repetitivas, las fórmulas aprendidas, las frases que ya no salen del corazón. Él quiere silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio habitado por su presencia. Es allí donde la fe madura, donde el alma aprende a discernir su voz entre miles de pensamientos. Jesús mismo lo entendió. Dice Lucas 5:16, que Él se retiraba a lugares solitarios para orar. No lo hacía porque necesitara impresionar a alguien, sino porque sabía que la comunión más profunda no ocurre en la multitud, sino en el secreto. En esos momentos, el Hijo hablaba con el Padre sin interrupciones, sin espectadores, sin máscaras. Y es precisamente en el secreto donde las oraciones más auténticas cobran poder. Si sientes que tu vida espiritual se ha vuelto rutinaria, quizás es porque has llenado tus oraciones de palabras y no de presencia. A veces, la oración verdadera empieza cuando el ruido termina. Cuando dejas de hablar tanto y comienzas a percibir lo que Dios quiere mostrarte. No se trata de cuánto oras, sino de cuánto te permites estar con Él. Dios no busca oradores perfectos, busca corazones disponibles. Personas que se atrevan a orar sin guión, sin temor a quedarse en silencio frente a su majestad. Porque en ese silencio, Él empieza a revelar cosas que antes no podías escuchar. Y cuando eso ocurre, algo en ti se rompe, pero también algo en ti renace. Porque el silencio de Dios no es un vacío, es el espacio donde tu alma aprende a latir al ritmo del cielo. Hay un tipo de oración que no se pronuncia, pero que vibra en el alma. Es aquella que no necesita palabras, porque su lenguaje es la rendición. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es hablar, sino quedarte quieto, abrir tus manos y decir sin decirlo: Señor, haz en mí lo que tengas que hacer. Esa oración no busca convencer, busca entregar. Y cuando un corazón se rinde de verdad, el cielo se inclina a escucharlo. David comprendió esto. Era un hombre de guerra, pero también de lágrimas. En los Salmos vemos cómo pasaba de la desesperación a la adoración en cuestión de versos. No porque sus circunstancias cambiaran, sino porque su enfoque lo hacía. Aprendió que la oración no siempre cambia lo que ocurre afuera, pero siempre transforma lo que sucede dentro. Y eso es más valioso, porque a veces Dios no quiere quitarte la tormenta, sino enseñarte a danzar bajo ella. Cuando oras desde un corazón sincero, no necesitas gritar para que Dios te escuche. Él ya está allí, incluso antes de que hables. Mateo 6:8 lo recuerda: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no es para informar a Dios, es para formarte a ti. Cada vez que oras, Él moldea tu carácter,
ajusta tu visión, purifica tus intenciones. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que mientras tú esperas una respuesta visible, Dios ya está respondiendo en lo invisible. Mientras tú hablas, Él acomoda; mientras tú clamas, Él prepara; mientras tú lloras, Él construye lo que aún no ves. Por eso, aunque no lo sientas, sigue orando. Porque el verdadero milagro no siempre es ver algo nuevo afuera, sino sentir algo diferente dentro, la certeza de que Dios nunca ha dejado de escucharte. Pero hay algo que muchos ignoran, y que puede hacer que una oración poderosa se estanque en el aire: el rencor. Jesús fue claro en Marcos 11:25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdonen, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. El perdón no es solo una virtud, es una llave espiritual. Cuando guardas resentimiento en el corazón, cierras la puerta por donde fluye la gracia. Es como intentar hablar con Dios mientras sostienes una piedra en la garganta. Muchos oran por bendición, pero su corazón aún está contaminado por heridas que no han querido soltar. Dicen: Señor, escúchame, pero no escuchan lo que Dios les viene pidiendo hace tiempo: perdona. Porque la falta de perdón no solo hiere al alma, sino que distorsiona la conexión con el cielo. Y no se trata de sentir que perdonaste, sino de decidir hacerlo, aunque duela. El perdón es una oración sin palabras. Es decirle a Dios con tus actos: prefiero sanar antes que tener la razón. Cuando perdonas, tu oración cambia de tono. Ya no pides justicia, pides paz. Ya no clamas por venganza, clamas por restauración. Y cuando eso ocurre, el Espíritu Santo puede moverse libremente en ti, sin barreras. Quizás tu silencio no es porque Dios no quiera hablar, sino porque hay algo en tu interior que aún necesita ser liberado. Hay oraciones que no suben porque el corazón todavía está atado al pasado. Pero cuando perdonas, el cielo se abre. Porque Dios escucha más a un corazón que ama que a una boca que repite. ¿A quién necesitas perdonar hoy para que tus oraciones vuelvan a tener vida? Escríbelo en los comentarios si te atreves, no para exponer tu dolor, sino para comenzar a soltarlo. Porque a veces, el primer paso hacia una oración escuchada es un corazón que decide sanar. Hay oraciones que cambian el rumbo del alma, pero no se pronuncian en público ni se graban en videos. Son esas que nacen en la intimidad, cuando nadie te ve, cuando el único testigo es Dios. Jesús dijo en Mateo 6:6: Cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. No porque la oración en público esté mal, sino porque en el secreto se revela quién realmente eres. Allí no hay máscaras, ni religiosidad, ni apariencias. Solo un alma, desnuda frente a su Creador. Dios ama cuando oras sin público, porque ahí no hay intereses ni aplausos. Hay verdad. Y la verdad tiene un poder que las palabras no alcanzan. Cuando aprendes a orar en lo oculto, tu espíritu se fortalece, porque ya no dependes de lo visible para creer. Lo invisible se vuelve más real que lo tangible. La fe madura cuando nadie te aplaude, y sigues orando igual. Esa es la oración que el enemigo más teme, la que no se detiene cuando nadie escucha, la que no busca aprobación, sino presencia. Esa oración silenciosa, perseverante y pura, tiene el poder de estremecer el cielo. Porque cuando un hijo habla con su padre en secreto, el padre actúa en público. Hay quienes oran para ser vistos, y hay quienes oran para ser transformados. Solo estos últimos ven resultados eternos. No porque sus palabras sean mejores, sino porque su corazón está alineado con la voluntad divina. Dios no se impresiona con lo que dices, sino con lo que decides rendir en oración. Y cuando esa rendición ocurre, el alma ya no pide lo mismo. Porque el que ha estado en el secreto entiende que la oración más poderosa no busca que Dios haga algo por ti, sino que haga algo dentro de ti. Y hay algo profundamente misterioso en esto: cuando oras con sinceridad, no solo hablas con Dios. Él también empieza a hablarte a ti, aunque no sea con palabras. A veces lo hace a través de una paz que no puedes explicar, otras, mediante una inquietud que no te deja seguir igual. Dios responde en gestos, en tiempos, en procesos. No siempre con un sí o un no, sino con una transformación que te empuja a crecer. Por eso, no te desesperes si no oyes su voz de inmediato. A veces,
Dios no te contesta porque sabe que una respuesta prematura podría destruirte. Él calla para que madures, espera para que aprendas, se oculta para que lo busques con más profundidad. No es que ignore tus oraciones, es que quiere que entiendas que su silencio también es una respuesta, una más sabia, más profunda y más amorosa de lo que imaginas. Mira la vida de Jesús. Antes de cada milagro, oraba. Pero también antes de cada prueba. En Getsemaní, cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, oró con tanta intensidad que su sudor fue como gotas de sangre. Y aún así, la respuesta del Padre fue el silencio. Sin embargo, en ese silencio, Jesús fue fortalecido para cumplir el propósito más grande de la historia. ¿Qué te dice eso? Que a veces la oración no quita el dolor, pero te da fuerza para soportarlo. La oración auténtica no busca escapar de la realidad, sino enfrentarse a ella con los ojos del cielo. Es el puente entre la debilidad humana y la voluntad divina. Y en ese punto de encuentro, el alma se dobla, pero no se rompe. Porque quien aprende a orar sin recibir lo que quiere, termina recibiendo lo que más necesita, un corazón que confía incluso cuando no entiende. La oración no solo se hace con palabras ni con silencio, también se hace con obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice: ¿Acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a su voz? La obediencia vale más que el sacrificio. Hay personas que oran mucho, pero obedecen poco. Y sin obediencia, la oración se convierte en eco. Porque Dios no solo escucha tus súplicas, también observa tus pasos. Él oye más fuerte lo que haces que lo que dices. Obedecer también es una forma de orar. Cada vez que eliges el bien cuando nadie te ve, estás hablando con Dios. Cada vez que decides perdonar, aunque duela, estás diciendo: Padre, confío en ti. Cada vez que haces lo correcto, aunque nadie lo reconozca, estás haciendo una oración silenciosa que sube al cielo con más poder que 1000 palabras. La obediencia convierte tu vida en una conversación viva con Dios. No necesitas levantar la voz si tu vida ya está hablando. La oración no se mide por el tiempo que pasas de rodillas, sino por lo que haces cuando te levantas. Orar y no obedecer es como sembrar sin regar. Pero cuando la obediencia acompaña a la oración, el milagro ocurre naturalmente, sin ruido, sin forzar nada. Dios no busca que lo impresiones, sino que lo imites. Y cuando tu corazón empieza a alinearse con su voluntad, ya no tienes que pedir tanto. Porque tu vida entera se vuelve una oración continua. Entonces, ya no se trata de orar para que Él te escuche, sino de vivir de tal manera que Él se deleite en escucharte. Y esa es la oración más profunda de todas, la que no sale de los labios, sino del testimonio. Porque la obediencia es el amén más poderoso que un alma puede pronunciar. Cuando entiendes que la oración es relación y no rutina, todo cambia. Dejas de orar para pedir, y comienzas a orar para permanecer. Ya no buscas respuestas, buscas presencia. Y eso transforma completamente la manera en que te conectas con Dios. Porque la verdadera oración no nace de la necesidad, sino del amor. Cuando oras solo por necesidad, dejas de orar cuando todo mejora, pero cuando oras por amor, oras incluso cuando nada cambia. Muchos dicen: no tengo tiempo para orar, pero en realidad lo que falta no es tiempo, sino prioridad. Orar no siempre significa detenerte y cerrar los ojos. A veces es hablarle en medio del trabajo, mientras conduces, mientras lavas los platos o caminas solo. La oración no se limita a un momento del día, se convierte en el aire que respiras. Es vivir consciente de que Dios está allí, en cada pensamiento, en cada decisión, en cada suspiro. Cuando haces de la oración un estilo de vida, ya no sientes que hablas con un Dios lejano, sino con un Padre cercano. Empiezas a reconocer su voz en los detalles, su cuidado en las demoras, su propósito en las pérdidas. Porque quien ora constantemente, aprende a ver a Dios incluso en lo que parece casualidad. Y algo poderoso sucede entonces, tu corazón se vuelve sensible. Ya no oras solo para que Dios te escuche, sino para escucharle tú. Ya no insistes en que Él cambie las circunstancias, sino en que cambie tu interior. La oración deja de ser un deber, y se convierte en un deleite. Y es en ese punto donde descubres que lo más valioso no es lo que obtienes orando,
sino en quien te conviertes al hacerlo. Porque cada oración auténtica deja una huella invisible, un eco en tu alma que te recuerda: Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde a tiempo. Hay oraciones que no cambian el mundo exterior, pero transforman el universo interior. Y esa es la oración que Dios más honra, la que purifica el corazón antes que la situación. A veces el mayor milagro no es que las puertas se abran, sino que tu alma aprenda a esperar sin desesperarse. Orar es aprender a confiar en los tiempos de Dios, incluso cuando no los entiendes. Porque si todo sucediera cuando tú quisieras, nunca conocerías la profundidad de la fe. Mira la historia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia, ninguno fue escuchado de inmediato. Abraham esperó años por una promesa, José pasó por prisiones antes del palacio, Ana lloró durante temporadas enteras, y David fue perseguido antes de ser coronado. Todos tuvieron que orar, esperar y resistir. Y en esa espera, Dios no los castigaba, los formaba. Porque antes de darte lo que pides, Dios quiere convertirte en alguien capaz de sostenerlo. La oración, entonces, no es un medio para conseguir, sino para convertirte. Te moldea, te desnuda, te fortalece. A través de ella aprendes a depender, a soltar, a reconocer que no todo lo que pides te conviene, y que lo que Dios te niega, a menudo, es una forma de protección. Por eso, cuando el cielo parece guardar silencio, no te rindas. Tal vez no estás siendo ignorado, estás siendo preparado. Cada oración sincera tiene un eco en la eternidad. Ninguna lágrima derramada en fe se pierde. Todo clamor genuino germina en el tiempo perfecto de Dios. Porque el que ora con perseverancia no siempre obtiene lo que espera, pero siempre obtiene algo mejor, una fe que no necesita ver para seguir creyendo. Y al final, cuando mires atrás, entenderás que cada silencio, cada demora, cada oración que parecía ignorada, fue una pieza exacta en el plan perfecto de Dios. Él nunca dejó de escucharte. Simplemente, estaba obrando en una dimensión que tu corazón aún no comprendía. Porque el propósito de la oración no es manipular el cielo, sino alinearte con él. No es hacer que Dios cambie de idea, sino permitir que su voluntad cambie tu alma. La oración más poderosa no es la que transforma las circunstancias externas, sino la que renueva tu interior. La que convierte tu ansiedad en paz, tu dolor en propósito, y tu orgullo en humildad. Cuando oras así, no buscas controlar a Dios, sino descansar en Él. Esa es la oración que toca el corazón divino, la que brota de la rendición absoluta. Y cuando llegas a ese punto, comprendes algo que muchos nunca descubren, que la oración no termina cuando dices amén. La verdadera oración comienza cuando te levantas y vives conforme a lo que oraste. Porque tu vida entera puede ser una conversación constante con Dios. Cada decisión, cada acto de amor, cada gesto de fe, puede ser una palabra más en esa oración continua que nunca se apaga. Así que si alguna vez sientes que Dios no te escucha, recuerda esto: Él escucha incluso los latidos de tu corazón. Y aunque no siempre responda como esperas, siempre responde con amor. Porque orar no es exigir respuestas, es aprender a respirar al ritmo del cielo. Y cuando logres eso, descubrirás el secreto que transforma todo, que el poder de la oración no está en las palabras que dices, sino en el corazón que se atreve a creer, incluso en silencio.